un paréntesis? ¿Sí? Dígame. Decimos cuñadas y suena que somos polígamos. Bien, perfecto. Y por ahí conviene aclarar que las cuñadas son las esposas de los miembros de la masonería. Exacto, exacto, a sus hijos y demás. Qué gente rara, qué No raro son- hablamos. Todo hay que traducirlo. Todo complicado. Tremendo. Espero que Para mí son bastante simplistas. Somos todos Pablo. A mí me gustan. Cuñada, A mí me caen bien, sobrino. che. Que la cuñada- Sí, buena gente. A que- a que En el no fondo se- son buenos. A quien nos esté oyendo, por favor, tomen en serio este grupo de Pablo. Sí. Tradición y futuro, una mirada cercana de la masonería. Sus conductores, Pablo Macía, Sebastián Esfriso y Diego Uberman. Hola, ¿cómo estás? Hoy estamos con Pablo Arana, Mucho médico clínico. ¿Cómo estás, Pablo? Muy bien, Bienvenido. muchas gracias. Con Julio Rodríguez Vera, counselor. ¿Cómo Buenas estás, noches, Julio? Sebastián. ¿Qué tal? Bienvenido. Gracias. Y con Pablo Witzenberg, psiquiatra. Así es, buenas. ¿Cómo estás, Pablo? Muy Bienvenido. bien, muy bien, gracias. Bueno, ellos tres forman parte de una logia operativa que se llama Caballeros de Malta, que congrega a profesionales de la salud. Así que bueno, bienvenidos a los tres. Pablo, quería empezar con vos, Dale. tanto que psiquiatra. ¿Qué es estar sano mentalmente? Estar sano es como encontrar el equilibrio entre las cosas que te produce la vida misma, tanto en el sentido intelectual como emocional. Ese equilibrio es, yo puedo enfrentar mi cotidianeidad, los problemas de todos los días, incluyendo aquellas cosas que son muy feas, de una manera que le saco provecho. La salud mental siempre se puede medir a través del aprendizaje de aquellas cosas que las vivimos de una manera difícil hasta traumática. Si uno saca aprendizaje, no importa el tiempo que eso resulte, ahí encontramos un equilibrio que lo podemos llamar salud mental. Bien, yo quisiera preguntarle a Julio, Sí. que es counselor. Es una disciplina, si querés, ponele más nueva en un punto, y una de las grandes dudas que seguramente aparecen en ese campo es, ¿el counseling le está disputando terreno al psicoanálisis? Es una disciplina relativamente nueva, tiene unos cuantos años, pero parte de la base de que acompaña personas, digamos, normales, que están atravesando situaciones propias del diario vivir. Problemas, duelos, separaciones, problemas de trabajo, etcétera. Y el counselor acompaña a esas personas para que puedan ellas mismas encontrar su propia solución. Bien, me parece que Pablo quiere hacer una pregunta. El otro Pablo, Sí. Pablo Macía. Pablo, hoy hay combate de Pablos. Perfecto. ¿Cómo se gestionó la organización de esta logia operativa? Bueno, a ver, es un poco difícil responderla, pero básicamente veíamos un problema, ¿sí? Que era el comienzo del COVID en Europa, ya llegando a Europa. Y bueno, como dice el dicho, ¿no? Si ves las barbas de tu vecino arder, pon las tuyas en remojo. Nosotros agarramos y nos empezamos a trabajar, a organizar personal de salud por lo que venía. ¿Sí? Se aprueba desde la Gran Logia la creación de esta logia operativa. Ten en cuenta que una logia operativa trabaja de una forma diferente a lo que trabaja de forma tradicional la reunión de masones habitual, ¿sí? Con un objetivo claro, que era el tema del COVID-19. Después eso fue mutando y ahora es una logia que trabaja en todas las provincias del país con 300 miembros aproximadamente, todos personal de salud. Bueno, básicamente es eso. O sea, Bien. Se habla mucho, por lo menos internamente y seguramente hacia afuera puede ser muy interesante, del tema del abordaje de la salud mental de la gente que participó en la trinchera, ¿no? Del tratamiento y del abordaje de los pacientes con COVID. ¿Sigue eso? ¿Hay rastros? ¿Pasó? ¿Ya nos olvidamos? ¿Dónde estamos en ese punto? ¿Quién quiere contestar esto? Te lo dije. Bueno, me dan la palabra. Lo que hemos vivido, acuérdense, voy a hacer un reconto rápido, pero desde ver, como decía aquí mi otro colega Pablo, de ver cómo en Europa o inclusive en Latinoamérica veíamos noticias de gente que se moría en la calle, para dar un símbolo de lo que se estaba esperando. Pasamos a tener una cuarentena estricta, donde las casas estaban vacías, donde la gente tenía miedo de salir a la calle. Ese miedo caló hondo, 15 días adentro, 15 días de 24 horas cada uno. Luego vino una sucesiva de cuarentenas parciales, pero hasta no hace mucho
estábamos viendo las noticias a partir de los virólogos que manejaban la dinámica de nuestro país. Eso caló emocionalmente en todas las edades, Obviamente los mayores, que vivieron mucho más el miedo porque se decía que después de los 65 el virus era totalmente letal o altamente letal. Los chicos no salían a la calle, no iban a sus escuelas. Todo eso generó, dado el tiempo que generó y la profundidad, muchos temores, depresiones, ansiedades. Estamos viendo hoy las consecuencias emocionales. Hoy vemos lo que en algún momento pensamos que es la otra pandemia, la pandemia emocional. Entiendo. Y desde la perspectiva, por ejemplo, del counseling, ¿hay una edad mínima para decir, bueno, fenómeno, acá hubo gente que pagó las consecuencias, que sufrió las consecuencias de todas las edades, ¿no? Como decía recién Pablo, desde la edad escolar hasta los sesentones? ¿Se puede acceder a un tratamiento, a un abordaje desde un punto mínimo o no? Mira, hay un gran psicólogo norteamericano que fue Carl Rogers. Él decía, los hechos no son hostiles, o sea que el hecho es un hecho y es percibido por la persona de acuerdo a su subjetividad, a cómo la persona lo interpreta. No fue lo mismo para todos la pandemia, el hecho de la pandemia, pero sí coincido con Pablo, ¿no? Que el aislamiento generó incluso dinámicas nuevas de convivencia dentro de la familia. Pasábamos las 24 horas dentro de una casa, toda la familia ahí, no había ninguno de los vehículos habituales que tenemos de distensión, que es ir a un club, ir al café, juntarnos con amigos, salir con amigas. Y bueno, ese digamos, trastorno, digamos, de los vínculos habituales generó profundas problemas en muchos de esos espacios sociales. Digamos, todos tenemos en algún momento de nuestra vida momentáneamente algún problema y todos podemos levantar la mano pidiendo ayuda, ¿no? Para eso se creó también este equipo, ¿no? Para acompañar a aquellas personas que pidieran la mano, levantaran la mano, pidiendo ayuda. Sí, me parece que Sebastián tiene preguntas. No, levanté la mano, tengo muchos problemas. Qué cosa. No, quería decir, bueno, hoy estoy así. Claro. Pablo. Hay días que son así. Hay días que son así. ¿Qué va a ser? ¿Cómo se siente que todos sean Pablo? Porque esa es otra pregunta que me contestan después. No, pero muy bien. Hacemos un capítulo después para mucha perfección juntos. Muy bien. Un adendo sobre eso. Es obligatorio en la logia, me parece. Sí. De Pablo. Sí. Tengo el nombre. La pregunta. Sí. Hace un momentito hablabas y completaba, Julio, sobre la pandemia emocional, ¿no? Siempre hay grandes cosas que siempre nos han dado miedo a los seres humanos. La muerte, por ejemplo, enfermarnos, una enfermedad irreversible, perder el trabajo, etc. El periodo de aislamiento social puso a flor de piel todos estos temores. La pregunta es, ¿este momento que estamos transitando permite repensar esos temores que, digamos, acompañan a la humanidad históricamente? ¿Se está trabajando esto o simplemente se está tratando de hacer una especie de paliativo sobre los efectos de lo que fue el aislamiento? Vos decís si se está trabajando desde la logia o si hay socialmente alguna perspectiva para trabajar sobre esto. Ambas cosas. Si vos ves que se está repensando. Desde la Organización Mundial de la Salud sí, ya se está pensando en el tema. Bien. Hay disparadores exactamente sobre diagnósticos y qué cosas hay que prevenir. De hecho, tenemos información al respecto. Desde lo gubernamental, desde los municipios, las provincias, no se le está dando ningún tipo de atención a eso. Se le pone atención a otras cuestiones que tienen que ver con políticas, economías, y esto queda, como siempre, la salud mental queda relegada. Siempre ha sucedido. Molesta la salud mental. Molesta desde la insanía, obviamente, pero molesta. Entonces, no salvo aquellos que estamos atentos y trabajamos sobre el tema, sí, desde la logia operativa estamos previendo esto. Hemos previsto, inclusive desde el inicio de la pandemia, el trabajar sobre todo lo que es el estrés, las ansiedades que produce este tema, y estamos atentos a ese tema de manera tal que seguimos trabajando profundamente en todo lo que es el burnout en los profesionales, las ansiedades en las familias,
lo tenemos muy presente y estamos preventivamente siempre armando herramientas para trabajar en eso. Arana, vos sos médico clínico y tenés un largo recorrido tanto por la medicina en distintas especialidades como desde la práctica médica en otros lugares fuera de lo que es por ahí la ciudad de Buenos Aires. ¿Hubo un cambio en la práctica médica? ¿Hubo un cambio en el ser paciente a partir de estos 2 años de esta experiencia tan fuerte que fue la pandemia? Bueno, mira, no dejamos de ser seres sintientes, como bien explicaban los muchachos. Nosotros no tuvimos prácticamente, el personal de salud no tuvo pandemia, porque nosotros no nos aislamos, no tuvimos ningún tipo, siempre teníamos que salir a trabajar y era darle un beso a tu familia, no sabes si venís enfermo o no, llegar y volver con ese temor de a ver si vamos a enfermar a alguien o no. O sea, fue bastante complicado, ¿sí? Gracias al equipo de salud mental, la parte de la logia operativa trabajó bastante con eso. Y socialmente, es como decía Pablo recién, a la salud mental no se le da mucha importancia, ¿viste? A no ser que nosotros de forma voluntaria querramos ir a asistir al psicólogo y demás, no hay muchas perspectivas positivas por ese lado. El médico, el enfermero, el bombero, las personas que estuvieron, digamos, en la trinchera, ¿no? En la primera línea de este fenómeno que duró 2 años muy intensos, el primero sobre todo, muy muy intenso, muchas veces no son muy amigos de la medicina, de la salud en general, aunque trabajan en ese campo. Una paradoja que ocurre, ¿no? Sí. Si vos te encontrás de repente con un enfermero, sí, que de repente sea en la parte más dura del contacto más estrecho, más cotidiano, ¿qué es lo que observás? ¿De qué se quejan? ¿La pregunta? Sí. ¿A quién? ¿A cualquiera? ¿O a mí? Supongo que mejor a vos en este caso. Bueno, dale. Sí. tomo la rienda. Estaba para hacer un chiste, mejor no. Dale. No. Sí, no. Yo creo que quería responder. Hace catarsis, Él largalo. quería responder. Sí. A usted, doctor Wiesenberg. Gracias, muy amable. Y eso que no quería, pero vos me estás obligando. Se lo pido, por favor. Mira, yo durante toda la pandemia estuve trabajando con médicos en trinchera, trabajando sobre el estrés, con enfermeros, ¿sí? Y tuve la oportunidad, ahora a través de la logia, de trabajar en los incendios, tanto del sur como los de Corrientes, y especialmente en el Corrientes con los bomberos, ¿sí? Es verdad, ahí los profesionales estamos como entrenados a enfrentar la enfermedad, a enfrentar el dolor y a bancarnos, ¿sí? A soportar lo que nos toca, ¿no? Y cuando nos toca, seguimos con el mismo lema, las tenemos que bancar. Entonces, por eso, en general, el profesional de la salud, los bomberos, los enfermeros, no piden ayuda. Pero que la necesitan, sí. Porque cuando hice todos estos abordajes, lo necesitaban a rabiar y realmente hacían una catarsis impresionante. Y cuando entablaban una confianza en mi trabajo, se establecía una relación permanente de pedido de ayuda. Es ese momento donde tienen que confiar, esa es la clave. Una vez que confiaron, se abren y lo necesitan ampliamente. Pregunta doble, primero para vos y a continuación para Rodríguez Vera, que además tiene el mérito de no llamarse Pablo, que no es poca cosa. Estamos pensando si sigue todavía en la logia. Claro, se llama Julio, lo cual es... No sé cuánto va a durar, pero bueno, por ahora aprovechemos hacer ahora, ¿no? Otra de las cosas que trajo seguramente la pandemia, por lo menos lo que uno puede leer así a nivel periodístico, es un aumento exponencial del consumo de pastillas, ¿no? En general, ansiolíticos y de ahí todo el set empastillable para controlar químicamente las emociones. La primera es, ¿vos recetás? Y la segunda pregunta es para Julio, es, cae un tipo que está empastilladísimo y quiere salir, ¿vos lo ayudás a salir? Comienza el doctor Wiesenberg. No hay duda. A ver, cuando vos tenés gente que está sufriendo por su ansiedad, por su depresión, por la falta de esperanza, recurre a los afectos, pero cuando esos afectos fracasan o son endebles, recurre a algún otro tipo de solución. En general es el alcohol, la pastilla, la combinación, la drogadicción, el consumo de lo que se te ocurra, inclusive la vínculo dependencia, o sea, depender de un afecto que también es tóxico, ¿sí? Entonces, esto ha generado muchísimo de eso. Hay gente que viene medicada y viene medicada porque el farmacéutico, porque un amigo, o sea, que ya ni un profesional, y consiguen pastillas. Eso es más grave todavía aún. Y sí, te diría que esto ha aumentado el consumo de lo que se te ocurra. Entiendo. ¿Usted qué opina? Que a veces pensamos que la tranquilidad emocional la podemos comprar en la farmacia.
Y bueno, la farmacia, digamos, ayuda, pero el síntoma es lo que aparece de algo que hay por debajo, quizás de un sufrimiento que se originó un tiempo atrás, unos años atrás, y está apareciendo ahora. Acá el psiquiatra puede hablar mucho mejor que yo, pero digo, trabajamos nosotros en equipo justamente, ¿no? Cuando el síntoma aparece es de intensidad tal que no me permite, digamos, tener cierto anclaje con la realidad, bueno, se necesita, ¿no?, la aparición del medicamento como para poder bajar un poco a esa persona y que empiece a tener cierto viso de conciencia. Y ahí aparece el acompañamiento psicoterapéutico, el tratamiento que va a trabajar, digamos, sobre ese síntoma que aparece y, digamos, ir un poquito al centro de la Tierra para revolver ahí y encontrar qué pasó. Vicente, ¿quiere agregar algo? Sí, porque no contesté la parte A de la pregunta, que es si yo medico. Sí, medico. Y te voy a explicar por qué medico y qué significa medicar. En general los pacientes dicen, cuando vienen, son derivados por parte del equipo, o vienen por su propia cuenta, yo no quiero medicarlo. Y uno dice, entonces, ¿por qué está acá? Claro. ¿Por qué está sentado delante mío? Básicamente porque quieren aliviar un dolor. Pero hay, si se quiere, como fantasmas, viejos paradigmas de la medicación psiquiátrica, donde básicamente piensa que va a andar bobo por la calle, no deja de ser sí mismo o va a ser otra persona. Eso no existe. Hoy nosotros los psiquiatras hacemos un tratamiento. ¿Qué significa? Hacemos un diagnóstico, damos una medicación, tiene un principio, una duración y un final. Y eso es un tratamiento. Cuando uno toma un antibiótico que dura 20 días o 3 semanas, es un tratamiento. Lo mismo con la medicación psiquiátrica. Hay un tratamiento. Son de plazos más prolongados, pero es un tratamiento. Y lo que hacemos básicamente es hacer que la persona pueda funcionar de una manera adecuada. Esa es la medicación. Que pueda convivir con su realidad. Entiendo. Arana, ¿hay enfermedades nuevas después de la pandemia? Enfermedades nuevas hay todo el tiempo. Todo el tiempo. Ahora, que estén relacionadas de forma directa con el COVID en la parte clínica, sí. Sí. De hecho, hay muchos pacientes que vienen con afecciones secundarias al COVID-19. Eso es así, tanto respiratorios, circulatorios, cardiovasculares. O sea, si tuviste COVID, sí o sí tenés que ir a hacerte los controles pertinentes con tu médico de cabecera, que te va a derivar, ¿sí?, a donde corresponda, básicamente. Sebastián quiere preguntar algo, ¿no? No, Pablo quería. El otro Pablo. Todos se llaman igual. Sí. ¿Algún Pablo quiere hacer Algún una Pablo, pregunta? hacemos preguntas, dale. Bueno, mi pregunta va hacia el consumo del aceite de cannabis. Quizás, no sé, como reemplazo de pastillas como Rivotril, Clonazepam. ¿Qué opinión tienen? Mira. ¿Qué se sabe? Sí, no sé. ¿a Pido quién? permiso, porque ya yo me lanzo. Soy Yo medio ya lanzado. le diría que no, si sigue pidiendo permiso. No, así. claro, está demasiado formal. Bueno, Bueno, adelante. cedo la palabra. Adelante. Bueno, dale. Claro. Hay también, hay toda una viste como se hizo famosa el aceite de cannabis, hay una publicidad, hay toda una cosa mediática con respecto al aceite de cannabis, que tiene una parte buena, porque evidentemente el aceite medicinal, ¿sí?, hecho medicinalmente, tiene sus beneficios. En distintos tipos de dolores, en afecciones crónicas, inclusive en ansiedades. El tema es cuando ya uno lo consigue por vía internet, a través de alguno que fabrica en su casa y uno no tiene en cuenta, ni sabe cómo está hecho, qué concentraciones tiene, y ahí de vuelta estamos con el tema de la automedicación. Eso es lo más grave del tema. Ahora, vos me decís, ¿el aceite de cannabis sirve? ¿Es funcional? ¿Yo lo usaría? Sí. ¿Está bien? Sebastián, ¿no? Sí, ahora sí, Sebastián. Yo quería retomar un poquito la respuesta de Pablo a la pregunta de Pablo y preguntarle a Pablo Arana. Diga. A la orden. Justo ayer se promulgó, ¿no?, la ley sobre Pablo. Sobre la pabilidad. sobre la pablitud. No, hablemos un poco de esta pablitud. Vos sos el presidente de esta logia operativa y anécdota, imagino que a todos ustedes les habrá pasado, para el público que nos está oyendo, cada uno de nosotros participa de una logia que se llama Simbólica y además están estas operativas que tienen una finalidad específica. Todos nosotros tenemos nuestras logias. En la mía en particular, durante el periodo de pandemia, muchos hermanos dejaron de asistir por estas razones, ¿no? Vos, como presidente de la logia, ¿tuviste que cargar esta situación durante 2 años? Digamos, más allá de que sean todos profesionales de la salud, ¿tuvieron muchas de estas deserciones? Primera pregunta. Y la segunda, conexa a esto, es ¿qué otras cosas están trabajando? Pues yo sé que en la logia operativa
piensan, debaten y proponen un montón de cosas, además de la asistencia que prestan. Bien, con respecto a la primera pregunta, a ver, todos los profesionales que trabajamos en la logia trabajamos con mucho amor a todos, tanto a nuestros hermanos, familiares, amigos y a la sociedad en sí, que es lo que te enseña la masonería, ¿sí? Tengamos en cuenta, como bien vos planteabas, que no viene de una logia simbólica. En logia simbólica aprendes muchas cosas, entre ellas el amor hacia la sociedad, el amor profundo y fraterno, la fraternidad en sí. Entonces, cargar no es una carga porque está hecho justamente con amor. Sí, tuvimos muchos pedidos de ayuda, tuvimos que ayudar a muchos hermanos, muchas cuñadas, muchos sobrinos, o sea, tuvo un crecimiento exponencial a medida que aumentaba la necesidad. Te hago un paréntesis. ¿Sí? Dígame. Decimos cuñadas y suena que somos polígamos. Bien, perfecto. Y por ahí conviene aclarar que las cuñadas son las esposas de los miembros de la masonería. Exacto, a sus hijos y demás. Qué gente rara, qué No raro son- hablamos. Todo hay que traducirlo. Todo complicado. Tremendo. Para mí son bastante simplistas. Somos todos Pablo. A mí me gustan. Cuñada, A mí me caen bien, sobrino. che. Que la cuñada- Sí, buena gente. A que- a En que el no fondo se- son buenos. A quien nos esté oyendo, por favor, tomen en serio este grupo de Pablo. Sí. Bien, entonces te decía, como fue creciendo tanto, como la gente no iba a sus logias simbólicas, y así como bien contaba Julio y Pablo, es un lugar de encuentro donde vas y tomas un café, aflojas un poco, distendés de tus problemas del trabajo, de lo que sea. No tenías ese vínculo social, esa contención social. Entonces, primero arrancamos con el tema de salud, pero salud clínica médica por el lado orgánico, si se quiere, ¿sí? Entonces, arrancamos con eso, recetas, porque había muchos hermanos que dejaron de ir al médico, que no tomaban su medicación a largo plazo, hipertensión, diabetes, lo que se te ocurra, y otras enfermedades que iban emergiendo, ¿no? Pero a la vez tuvimos la gran suerte de tener hermanos como Pablo y como Julio que trabajan sobre la salud mental, y de ahí se forma lo que es la Comisión de Salud Mental dentro de la Logia Operativa Caballeros de Malta, ¿sí? Ellos se encargan de ayudar en todo lo demás, que es un montón y que ahora cada vez trabajan más con el tema de la salud mental. Entonces sí, trabajamos mucho con el tema de la salud, primero orgánica, y después los chicos con la parte de salud mental, y eso referido a la primera pregunta que me hiciste. La segunda, ¿cómo me decías? Creo que me olvidé, pero era algo así como si debatían además otros temas. Por ejemplo, que yo, se me viene a la Claro. cabeza ¿qué otras la cosas? eutanasia, Claro, los tratamientos de fin de vida, qué sé yo. Exacto, sí. Hicimos muchas otras cosas, o sea, todo el tiempo se va ayudando porque cada vez que va pasando algo que no tiene nada que ver con el COVID, sí tiene que ver con otras enfermedades, accidentes, lo que se te ocurra adentro del país, ten en cuenta esto. La logia simbólica reúne a personas en un solo espacio físico. ¿Está bien? Esta logia, que es operativa, tiene miembros en todo el país, en todas las provincias. Entonces, se resuelven inconvenientes de salud en todas las provincias. Es como una gran red de ayuda, si se quiere, ¿sí? Entonces, trabajamos, por ejemplo, el año pasado con el tema de los incendios en el Bolsón. Desde la Gran Logia se envió ayuda, donaciones, ¿sí? Después acudimos con Pablo Wiesenberg, Julio nos ayudaba desde acá de Buenos Aires también, acudimos al lugar, ¿sí? A dar charlas sobre estrés postraumático en el Bolsón, el Hoyo, estuvimos en contacto con los hermanos de Bariloche también, y también en Corrientes cuando fueron estos incendios, ahora hace poquito. Terminan los incendios, pero queda todo un problema, un conflicto social que hay que resolver, ¿sí? Que bien lo comentaba Pablo con el tema de los bomberos, porque imagínate que esto pasó también en el Bolsón. Cuando fuimos al Bolsón, fuimos a dar esas charlas a hospitales. Y la gente, me refiero al personal de salud, iba al hospital a ayudar a la gente que venía del incendio, que se le había quemado la casa, con problemas respiratorios y todo, pero mientras tanto sabían que su casa se estaba quemando. ¿Entendés? O sea, hay que hacer todo un esfuerzo. Y bueno, seguro. Paso la palabra. Pablo Macía tiene preguntas. Sí, no, Siempre más que una pregunta. Siempre tiene preguntas. Sí. Y sí. Sí, claro. Quiero hacer un paréntesis, más que nada para aprovechar que hoy es nuestro cuarto programa. La realidad es que estamos teniendo un montón de gente que nos está escuchando, nos está viendo por YouTube. Esto no es una Me da pregunta. miedo, Así sí. que Sí. quiero cumplir el sueño de decir, suscríbanse a nuestros canales, denle clic a la campanita, así pueden recibir las notificaciones A ver.
Pero estamos nivel Steven Spielberg. Así que nos dan una mano grande suscribiéndose. Esto va para los oyentes. Mira. Podemos seguir, perdón. Sí, yo le quiero preguntar a la mesa, lo cual da para hacer el chiste, a ver, mesa, contestame. Pero bueno, vamos. Pero, ¿va a hacer una pregunta o vas a hacer un paréntesis? No, yo voy a hacer una pregunta. Bueno. Yo voy a hacer una pregunta y... Yo quería tocar el timbre otra vez. Tocar el timbre, Dale. a ver. Qué lindo. Qué fácil es hacer feliz a algunas personas, ¿no? Barato. Sí. Económico. La verdad que conmueve, ¿no? Conmueve porque es un corazón. Te hace pensar en el recreo. Uy, vamos. Bueno, asocia libremente. Lo podemos doctor. adoptar para alguna de las psicoterapias nuestras, la Sí, campanita. ping, también Sí, lo hacía. Están viendo con cariño el timbre, no sé, pues es que queda muy feo afanar cosas. La pregunta es la siguiente. Venimos hablando hasta ahora de nivel humano, escala, persona. ¿Sí? Ahora, yo digo, en las organizaciones, en los grupos, ¿sí? Grupos de trabajo, grupos profesionales, en las formaciones grupales, ¿no? Donde la gente interactúa. ¿Tuvo alguna clase de repercusión esta enorme retracción que significó la pandemia? Ustedes que están en salud mental. Sí, bueno, de hecho, digamos, los modos de trabajo, ¿no? Pasamos a trabajar en espacios donde nos encontrábamos personalmente, físicamente, a trabajar en espacios virtuales, ¿ah? A través de plataformas. Indudablemente eso llevó a que aprendiéramos a trabajar nuevamente y aprendiéramos a establecer vínculos de esa manera. Indudablemente generó problemas al principio y ahora está generando problemas de tener que volver a trabajar en espacios físicos, que gente que no quiere volver a la presencialidad. Indudablemente sí. ¿Usted, Sebastián, tiene ganas de preguntar? Sí, voy a hacer una pregunta entre paréntesis para que me la responda Pablo Witzenberg. Vamos los paréntesis por donde quieras, hacer una cosa medio lacaniana. La masonería tiene como uno de sus valores la fraternidad. Dos en una. Primero, la fraternidad es algo terapéutico y segundo, la masonería les aportó, trago a vos, a quien quiera responderlo, digamos, un matiz a la mirada profesional como profesionales de la salud. Me encanta tu pregunta. Gracias. Sí, las dos. Es inteligente. No, sí. Sexy. Lo empecé a valorar. La fraternidad es amor, ¿sí? Y amor en el buen sentido y en el sentido profundo del término, en eso del intercambio, el dar sin esperar, y querer que el otro se supere. Eso yo quiero hablar del amor de esa manera, y la fraternidad tiene mucho de eso, ¿no? Es siempre tratar de que aquel que no es inteligente, aquel que no sabe, aquel que no puede, uno le da hasta que pueda el otro, ¿no? Y en ese sentido, la fraternidad es terapéutica. Es terapéutica, porque te saca de ese ego donde, aunque sea como profesional de la salud mental, querés brillar, querés dar una clase magistral, querés que el paciente no sé qué, y es una pretensión propia, no es el deseo del otro o la necesidad del otro. En salud mental es muy, muy importante entender qué es lo que el otro entiende como su propio equilibrio. Entonces yo te diría, la fraternidad es terapéutica, es sanadora, me gusta mucho más la palabra sanadora, y la practicamos entre los masones mucho, con lo cual te diría, la masonería como una ingeniería del comportamiento es terapéutica, es sanadora, y para mí funciona así. Me parece que Julio quiere agregar algo. Sí. Bueno, hoy hablaba Pablo Arana de lo orgánico, ¿no? Que nosotros trabajamos. A veces, como holos, como totalidad que somos los seres humanos, tenemos que, para abordar el tratamiento de alguna patología, dividir lo orgánico de lo emocional. Pero indudablemente somos un holos. Y en esta totalidad que somos, por ejemplo, lo orgánico aparece en el abrazo. Para los masones el abrazo es un símbolo importante, lo practicamos todo el tiempo, y el abrazo, ese contacto corporal, genera que el cuerpo produzca una hormona llamada oxitocina, que es la hormona del apego, es la hormona del amor. Eso es lo que aparece en la madre que está teniendo un hijo para poder soportar el dolor de la experiencia de tener, de dar a luz un niño y no rechazarlo. Por eso aparece esa hormona
persona en grandes cantidades en ese momento. Y la masonería propone el abrazo en este conocimiento que la masonería tiene, digamos, ancestral, milenario del ser humano. Bueno, propone el abrazo justamente por eso, ¿no? Porque ese acercamiento, ese contacto genera cariño, genera amor. Pablo Macía me parece que quiere preguntar, para variar. Sí, tengo una pregunta. ¿Hay algún tema recurrente de salud mental que ataque particularmente a los masones? No sé, ansiedad, delirio místico. Algo de eso. Es muy bueno. Esa es común. O sea, delirio místico a todos. Una patología. Aquí Pablo Arana empezó. Dale, vamos. No, está bien, los muchachos. La masonería nos propone también un camino de desarrollo personal. Y bueno, y el repensarse, el pensarse, el encontrarse a sí mismo tiene que ver también con cualquier proceso psicoterapéutico. Entonces, bueno, justamente la masonería propone que nos conozcamos para vivir una vida más adaptada y en ese sentido poder actuar mejor en la sociedad, ¿no? Más positivamente. Entonces, indudablemente está ligada fuertemente a cualquier camino de desarrollo psicológico. Para mí no contestó a la pregunta. No, la para pregunta mí la iba para eludió. otro lado. O sea, ¿cuál es el mambo más? Estamos buscando la patología. Estamos buscando el Algo mambo. patológico común. Claro, aquí. Yo me animo. Sí, Dale, vamos. Pero voy para atrás y después voy para adelante. Porque hablábamos de amor. Y quiero contarles algo que me parece muy ilustrativo. Cuando fuimos a trabajar con los bomberos, ¿sí?, en Corrientes, simplemente fuimos a dar charlas de qué es el estrés postraumático, cómo son las experiencias que ellos vivieron. Ellos no trataban de hablar sobre toda la charla, era que ellos pudieran exponer, hacer catarsis de las vivencias. Vimos más de 120 bomberos. Y aparte, poder darles herramientas de cómo enfrentar y cómo diagnosticar a compañeros que por ahí no estaban presentes o podían estar viviendo eso. Digo los compañeros porque a veces lo pasaban ellos y es una manera, un truquito para decir, bueno, ya sé cómo trabajar en mí mismo, ¿no? Lo que quiero decir del amor es, nosotros fuimos sin bandería, sin decir nada, sin poner un cartelito, nada, simplemente a dar la charla y eso ya sorprendía. Cuando se terminaba la charla, hay algo maravilloso que pasaba en esto de la fraternidad y del amor. Todos venían a sacarse fotos con nosotros. Todos venían a abrazarnos, absolutamente todos, no digo algunos, todos. Entonces digo, eso era maravilloso, porque digo, ¿cómo llega el amor o cómo llega la verdad de lo que uno quería entregar para que vinieran de esa manera? Eso para completar un poco lo que vos habías preguntado anteriormente. Con respecto a los masones, ¿qué sufrimos? Creo que algo muy parecido a lo que yo contaba antes profesionalmente. El masón no pide ayuda. Habitualmente no pide ayuda. Es como se la banca. Hay una cuestión de, tal vez tenga que ver con las generaciones que estén dentro de la masonería, pero hemos visto entre nosotros que tenemos que usar herramientas para ir a provocar el pedido de ayuda, ¿sí? Después les podemos contar qué herramientas usamos, pero en general, si tuviese que decir algo, la masonería no pasa nada distinto de lo que pasa afuera. Son los mismos tipos de enfermedades, las mismas cosas. Pero en general, te diría que el masón pedir ayuda es algo que le cuesta. Masonalgia podría llamarse la patología, ¿no? Es una masonalgia aguda. El doctor Wiesenberg por ahí te medica, no sé. Arana quiere decir algo. Sí, solamente algo cortito. El masón se caracteriza por ser un tipo muy romántico, que quiere cambiar el mundo desde la masonería hacia afuera, ¿sí? Y como bien decía Pablo, no pide ayuda, pero sí se congrega, se ayuda y se junta con otro para poder solucionar problemas, tanto adentro, ¿sí?, de uno mismo, como en la sociedad. En los podcasts anteriores, ustedes tuvieron personas totalmente diferentes, de lugares totalmente diferentes, Me gusta que con hagas visiones enganche. diferentes, ¿sí? Me gusta que haga el enganche. A ver, somos médicos, somos personal de salud, somos criptomason y somos hijos de la viuda. O sea, gente muy distinta, muy romántica porque quiere cambiar el mundo desde el amor. Básicamente eso quería aportar. Sebastián. Sí, tengo que hacer una pregunta de puto. Esto de no pedir ayuda, ¿tendrá? No, me gusta la definición académica. Está bien. No, bueno. Me gusta lo académico. Entramos en un terreno Está distinto bien. ahora. Bueno, Sí. dale. No, creo que a ver si entendí bien. Te escuchamos, Pablo. Esta cosa de no pedir ayuda cuando uno necesita ayuda, esta cosa de no pedir la cercanía en definitiva o de tener un cierto prurito, ¿tendrá que ver
con una cierta mirada o autopercepción, digamos, de la masonería como una cosa ancestral, de solo varones, como se dice, hombres libres y buenas cosas. ¿Tendrá que ver con este imaginario, con esta idea del varón heterosexual, patriarcal, que mantiene la familia y que es libre, es de buenas costumbres y con toda una ética, etcétera, etcétera? Algo así más bien puritano, ¿no? A veces uno configura su noción de uno mismo a partir de una autoridad externa. Cuando la autoridad externa es más potente que esa energía que nos mueve hacia nuestra autorrealización, bueno, dejamos de lado nuestra autorrealización para obedecer patrones externos. Entonces, eso que vos estás diciendo, justamente, Pablo, se puede convertir en no pido ayuda porque me van a catalogar de puto o de marica o que no estoy teniendo el lugar, no sé, porque soy jefe, entonces no puedo mostrar debilidad, o porque soy padre y tengo que ser la columna de mi familia, entonces no puedo mostrar debilidad. Y bueno, justamente es conociéndome más, conociéndome mi propio interior, bueno, ahí aparece el pedido de ayuda, ¿no? Wiesenberg. Sí, solo para agregar esto, la masonería tiene una historia, como todas las historias, como las familias tienen historias, tienen su peso y trascienden y atraviesan la individualidad. Entonces, si San Martín cruzó los Andes con una hemorragia digestiva y logró conquistar y libertar el pueblo, imagínate de ahí un masón va a pedir ayuda. Yo digo lo siguiente. Claro, o sea, yo digo lo siguiente. Se habla de fraternidad, se habla de palabras como amor, de palabras como abrazo, y en un punto el discurso suena hasta casi religioso. ¿Qué pasa si una persona está escuchando esto de afuera y dice, bueno, pero ¿qué es una religión? Claro. Bueno. Mirá, las religiones, digamos, nos sirven para desarrollar nuestro espacio, digamos, espiritual. Como seres humanos tenemos una dimensión espiritual. En tanto no tenemos un espíritu, la religión es un lugar donde encontrar ese desarrollo que es válido, pero también la masonería lo es. Digo. El doctor Arana quiere agregar algo. Sí, algo cortito. Primero que nada, con respecto a la pregunta anterior, justamente la idea es no mostrar debilidad. Sin embargo, la ayuda la necesitamos. Tampoco la masonería tiene un problema con las percepciones, ¿sí? Si uno se percibe hombre, mujer o lo que sea, vos sos un hombre libre, ¿sí? Que quiere ayudar, nada más, básicamente eso. Y bueno, nada, eso mismo. Una última pregunta, eso seguramente mismo. por lo avanzado de la hora. ¿Cómo se imaginan dentro de 10 años? La imaginación con respecto a la masonería. A vos como masón, como psiquiatra masón, estás haciendo un trabajo de alguna manera pionero. Nunca se hizo esto ni en la masonería y probablemente tampoco en otras perspectivas. Y decís, bueno, dentro de 10 años te levantás a la mañana y te vas a acordar de este año. El año en el que fuiste Pablo. Mira, yo creo que la palabra es trascendencia. Uno no hace esto pensando en los 10 años, sino cuando uno puede tener un momento como el que me estás proponiendo vos, Diego, a poder hacer una reflexión, que a veces uno las tiene también, es decir, bueno, que mis hijos, que mi familia, que la sociedad pueda disfrutar de aquello que uno trabajó tanto, que pueda de alguna manera encontrar en esas cosas que uno viene trabajando fuertemente alguna respuesta para sí mismos. No es una cuestión de, uy, qué bueno que hizo mi viejo, o que, mirá, Pablo Wiesenberg hizo tal, sino que aquello por lo que uno trabajó le sirva a la sociedad y tenga su sentido. Julio Rodríguez. Yo espero dentro de 10 años que me encuentre en esos 10 años trabajando como hasta ahora, ¿no? Totalmente. La respuesta de pobre, dio, ¿no? Uh-huh. Pobre. Sí, son respuesta de pobre. Está No, bien. pero trabajando igual con más plata, che. ¿Qué pasa? Claro. Bueno, ahora ahí está, ¿eh? Con 2 propiedades más, por lo menos. Doctor Arana. Bien, al crearse la logia operativa, el antecedente de logia operativa en la masonería argentina era la logia Lautaro. ¿Sí? O sea, arrancamos de ahí, arrancamos desde el cero, ¿sí? Entonces esto creo que es una ola imparable de ayuda que va a crear otras logias operativas ayudando a más gente. Y algo muy importante es que nosotros ayudando a una persona ya cambiamos esa persona, esa familia, ¿sí? Y ayudamos muchísimo. No nos damos cuenta, pero es como tirar
una piedra al agua, esa ola va girando y se va generando una energía muy positiva que va ayudando a mucha gente. Creo que eso es lo más importante de esta logia operativa. ¿De Friso? Bueno, Pablo Arana, Pablo Witzenberg, Julio Rodríguez Vera de la Logia Operativa Caballeros de Malta, realmente muy agradecidos por la presencia hoy y por el gigantesco laburo que vienen haciendo durante todos estos años. Muchísimas gracias. Gracias A ustedes gracias. por poder comunicar, ¿no? Que es importante. Si querés ver la grabación, seguinos en nuestro canal de YouTube, Cultura de la Gran Logia. Y si buscas indagar más, podés también seguirnos en nuestras redes de Instagram, @Tradición y Futuro y @Cultura-Masonería.